Tenemos que enfocarnos realmente en ser espirituales. No podemos meterle emociones al Evangelio porque perdemos el enfoque. Vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 8. Lucas 5, 1 al 8. ¿Ya lo tenemos? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes para pescar, vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Que Dios bendiga su palabra. Mire, hay una palabrita de 2 letras que es crucial y es fundamental para cada uno de nosotros. ¿Cuál será? La palabra que nos sostiene en Cristo es una palabra de 2 letras, pero es la columna vertebral que nos mantiene en pie. Fe. Fe. Y algo que compartí ayer con mi esposa, cuando ella estaba preparando su mensaje, socializábamos el mensaje, Dios lo bendiga. Creer en Jesús no es difícil. Cualquiera cree en Jesús. Usted pasa, cualquiera persona por ahí le dice: ¿usted sabe quién es Jesús? Claro, el Hijo de Dios. Cualquiera cree en Jesús. Porque es que creer en Jesús no es difícil. Y vamos a mirar ahorita lo que es la fe salvífica. Creer en Jesús no es difícil. ¿Por qué? Porque es que al final Dios le dio al hombre, a la humanidad completa. Cuando la Biblia dice en Génesis 1, 26, 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, le dio la capacidad al ser humano de tomar decisiones. Algunos deciden vivir sabroso, ya está de moda la frase, a su manera, y otros deciden vivir desastroso. Pero Dios le dio al hombre la capacidad de tomar decisiones. Si se necesitara fe para creer en alguien, para conocer a alguien, no hubieran matrimonios. Y ahora le explico por qué. No hubieran parejas, no hubiera sociedad. Porque entonces tendríamos que fabricar un ídolo en la persona que tenemos al frente para depositar en él nuestra fe y nuestra confianza. Y resulta que Dios nos dio la capacidad de creer. Rosenberg, ¿tú crees en Natalie? Claro. Natalie, ¿tú crees en Rosenberg? Sí, pastor, a veces. Sí, ella dijo sí, él a veces lo puse yo. Sí. Si usted le pregunta a una pareja que no son cristianos, ¿usted cree en ella? Sí, claro. ¿Usted confía en ella? Sí, claro. Eso está en nuestros genes naturales. Eso lo depositó Dios allí. Pero cuando hablamos
de fe, entramos a un plano que es totalmente diferente a lo natural. Por eso le digo que creer en Jesús no es difícil. Cualquiera cree en Jesús. Yo ayer creía que James podía hacer un gol, hizo 2. Yo creía que James iba a hacer un gol, hizo 2. Pero yo no tengo fe en James. Yo no adoro a James, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cualquiera le habla de Jesús. Cuando nos congregábamos recién convertidos, mi esposo y yo, en la iglesia donde nos reuníamos, teníamos que atravesar el jardín botánico que está allí en La Victoria, no sé cuántos lo conocen. Y atravesando en el jardín botánico, encontraba un fenómeno bien particular. Había un muchacho con un cigarrillo de marihuana en la mano y una Biblia en la otra. Y habían 6, 7 con él allí fumando marihuana, pero él les estaba predicando. Si se iban a convertir o no, eso yo no lo sé. Pero fíjense que eso me dejó una enseñanza, porque cualquiera habla de Jesús y al final el Señor respalda su palabra, que es muy diferente que respalde al que lleva la palabra. Son dos cosas diferentes. Dios dice en su palabra que no la dejará caer. La palabra dice, no regresará vacía. De repente, ese que estaba enseñándole a los otros nunca se convirtió, pero uno no sabe qué pasó con los que escucharon. Por eso te digo, cualquiera habla de Jesús. El asunto es que cualquiera no puede vivir bajo sus principios. Cualquiera habla de Jesús, pero no cualquiera puede vivir los principios de Jesús. Pastor, ¿y dónde está la diferencia? Que cualquiera puede decir quién es Jesús, pero se necesita fe para vivir al estilo de Jesús. Y la fe que necesitamos para vivir al estilo de Cristo no se fundamenta en las emociones. No se fundamenta en un grito, no se fundamenta en que yo le imponga las manos a nadie, no se fundamenta en lo que yo decrete, en lo que yo declare. Se fundamenta en quién vino a vivir a mi vida, que puede transformar mi corazón. Porque la transformación del creyente, del que realmente le ha abierto su corazón a Cristo, es de adentro hacia afuera. Cuando las transformaciones son de afuera hacia adentro, es religión. Cuando a usted le dicen que para ser santo primero tiene que cambiar su manera de vestir, a usted le están dando la clave equivocada. Usted tiene que primero cambiar su condición. La Biblia habla de corazón haciendo referencia al alma, porque en el alma se sientan nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra identidad. Realmente lo que el Espíritu Santo viene a nosotros a hacer es un cambio de pensamiento. Nuestra manera de pensar cambió cuando Cristo vino a vivir en nosotros. Ahora, en algún momento prediqué un mensaje en el que explicaba que un encuentro no basta. De hecho, usted no me escuchará a mí, venga y tenga un encuentro con Cristo, porque es que un encuentro no basta. Hermano Daniel, ¿usted es casado? Hermano Daniel, ¿usted es casado? ¿Cuántos hijos tiene? 3 hijos. ¿Cómo se llama su esposa? Su esposa, sí. Eudis. Si usted cuando se encontró con Eudis por primera vez no hubiera establecido una relación, ¿tendría hijos? De seguro que no. Porque un encuentro no basta. Un encuentro lo tiene cualquiera. Así de sencillo. Entonces, decirle a la iglesia, usted necesita un encuentro con Cristo, usted necesita una relación con Cristo. Le repito, un encuentro lo tiene cualquiera. Vayamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, 24. Y mira la diferencia entre lo que es conocer a alguien, a tener un encuentro con alguien, a entablar una relación con alguien. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere caminar conmigo, ¿qué es lo primero que dijo? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si yo me quedo en el encuentro, voy a seguir siendo igual. Porque lo primero que lo que se desprende de mi encuentro con Jesucristo es mi primera decisión espiritual. Niéguese a sí mismo. Conocemos la hermana Jacqueline, el hermano Germán, Oscar, la hermana Milena, Rosenberg, que han estado con nosotros más tiempo. Conocemos personas que se han congregado con nosotros, que han tenido un encuentro con Cristo. Sí, muchas. Claro que sí. Pero ¿por qué sus vidas hoy siguen iguales o peores que antes? ¿Por qué? Si ustedes tuvieron un encuentro con Cristo, pero hoy están buscando a Cristo aquí, hoy están cumpliendo un llamado del Espíritu Santo a congregarnos. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Por qué estas personas, podíamos preguntar, tuvieron un encuentro? Sí, claro, sí. ¿Se le sirvieron al Señor? Sí. Pero no tuvieron un ingrediente necesario para poder entablar una relación con Él. Fe. Porque la fe, para que venga a nosotros, necesitamos abrir un corazón, tener un corazón dispuesto para Cristo. Si nosotros lo ponemos de alguna manera, quizá le va a sonar jocoso, pero yo cuando preparaba el mensaje decía, caramba, esto tiene una analogía. Es como aquel que sale en una noche de rumba, solo, bien cambiadito, perfumado, se va a un sitio a conocer una chica, conoció a la chica, rumbeó con la chica, durmió con la chica, y en la mañana cuando sale la luz del sol se da cuenta que no era lo que le parecía cuando la discoteca estaba oscura. ¿Sí? ¿Y es que esto qué fue? Y yo ¿cómo? Yo comparo los que tienen un encuentro emocional con Cristo con este tipo de situaciones. Por eso es que hay que ser cuidadosos cuando un alma llega a un lugar y decirle, venga y reciba a Jesús como Señor y Salvador. Porque Jesús dijo hagan discípulos. Y el que crea y fuere bautizado será salvo. La salvación no es un chip, no es un switch. En primer lugar, la salvación se recibe por fe. En segundo lugar, sostenerla en la tierra requiere de un proceso. Y conocemos personas que han renunciado voluntariamente a la salvación. Porque su fruto en este momento dice, no me interesa. No porque Dios la quite. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dice, Vicente es salvo, es salvo. A menos que Vicente renuncie voluntariamente. Hombre, a mí no me interesa. Dios no lo va a obligar. Yo ponía el ejemplo, es como regalarle a Germán un par de zapatos de 10 millones de pesos, no sé si existan. Bueno, si lo mandamos a poner los ojetes en oro de 18 y las puntas con diamantes, puede llegar a más de 10 millones, ¿cierto, Germán? Y Germán se coloca sus zapatos en la mañana, en la tarde, en la noche, duerme con ellos, va a jugar fútbol con ellos, va a bailar con ellos, se baña con ellos, porque son los zapatos de 10 millones que me dio el pastor. Pero a los 2 meses dice, estoy usando los mismos zapatos hace 2 meses. Y los tira debajo de la cama. O los tira metidos allá en el closet. ¿Siguen siendo tuyos o no, hermano? Pero no los estás usando. Así pasa con la salvación. Cuando tenemos un encuentro emocional, recibimos la salvación como esos zapatos costosos. Pero cuando bajan las emociones, la tiramos allí debajo de la cama.
Y estos son los creyentes emocionales que viven momentos temporales. Son ese va y ven. Hoy voy, hoy creo, mañana no creo, ahorita oré, pero mañana no sé. Ay, Dios es bueno, pero a veces me parece malo. Ay, ¿será que sí? Ay, son creyentes que están en la fe salvífica. La fe salvífica es ese toque de Dios que nos permite creer en alguien. Pero para vivir una vida espiritual, usted no puede seguir en una fe salvífica, porque la fe salvífica es emoción. Cuando yo les expliqué un día de esto, comparto mi testimonio completo en un mensaje. Yo sabía que ser drogadicto era malo, yo lo sabía. Yo tenía conciencia de que mi estado de drogadicción me estaba acabando. Me estaba acabando el hogar, me estaba acabando todo. Yo lo sabía. Pero no había la decisión en mí, no había ese plus que le dijera a Carlos Torres, cambia de vida. Y un año antes de convertirme, una madrugada, yo llegué después de 2 días sin dormir y mi esposa me dijo, no hay dinero, mira el niño enfermo, lo que quedaba vaya. Y yo me quedé solo y a las 3 de la mañana yo me tiré en el piso de la casa donde vivíamos y le dije a Dios, no friegue con una J así de grande, si tú existes, ayúdame. Si tú eres real, ayúdame. En mi locura hice una oración poco ortodoxa, pero que yo estoy convencido que salió de aquí, porque estaba hastiado de lo que yo era. Pero eso no obligó a Dios a coger y decirme, venga hijo pechocito, eres drogadicto, ahora te hago presidente de la República Independiente de Colombia. No, se demoró. Me separé de mi esposa, perdí hogar, perdí hijos, terminé de perder aquello a lo que me aferraba, el nombre, lo poquito que podía manejar de dinero, autoestima, perdí todo. Y solo cuando ya no encontré nada de dónde justificar seguir siendo el drogadicto, le abrí mi corazón a Cristo. El día que Juan de Mata Barro llegó y me dijo, Cristo cambió mi vida, puede cambiar la tuya, y ese era 10 veces peor que yo. Por eso el título de mi libro, estoy peleando con él. Yo le dije, tú estás loco, que Cristo ni que Cristo, te la fumaste, biche. Esa fue mi expresión cuando me predicaron, cuando me confrontaron, pero a mí me habían predicado 6 años seguidos en el colegio americano. Yo salí después de 6 años de que me predicaran todos los jueves, todos los días antes de entrar a clase hacían una oración. 6 años. Y después de 6 años salí 19 años a la droga. Y yo no digo, plan de Dios. No, no era el plan de Dios, era el plan mío. Sino que en mi plan no incluía a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dio la capacidad de tomar decisiones y yo tomé las peores decisiones. Y el día que Juan Barros me dijo, Cristo es, y me dio su testimonio, y vino mi esposa, que teníamos meses que solo hablábamos estrictamente para lo necesario, si es que hablábamos. Y ese día, después que dije lo que dije, me quedé callado y empecé a escuchar. Y empezó un proceso. Yo me pude haber negado al proceso, porque Dios no nos obliga. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí. Y en mi interior, yo sabía que había tocado fondo. Yo sabía que no tenía. O sea, si Cristo no llega a mi vida, yo no sé si yo viviera hoy o fuera un indigente más de Barranquilla. Yo no lo sabría. Lo cierto es que en ese momento tomé una decisión.
Y empecé a escuchar. Y la fe viene por el oír. Dice la Biblia, no lo digo yo. Y mi fe emocional, porque fue mi fe emocional, me dijo Cristo. Pero cuando empezó el proceso de verdad, cuando empezó el proceso de verdad, es cuando realmente mi corazón se abrió a la verdad de que sin Cristo no podía. ¿Por qué? Porque nos llevaron por primera vez al sitio donde nos congregábamos y el pastor Walter Biafara predicó ese día, hizo un llamado, me levanté, agarré a mi esposa de la mano y los dos fuimos y le dijimos a Cristo, aquí estamos. Pero desde ese día nuestra vida no cambió. Empezamos un proceso. Y esta parte que dice Jesús, de que el que quiera venir en pos de Él se niegue, no fue fácil. Tiene que haber una disposición genuina y una aceptación de cuál es nuestra condición. Porque mientras usted no acepte quién es usted y cómo está usted, no va a pasar nada. Seguirá siendo un creyente emocional. Me pusieron una camisa manga larga, una corbata, y a los 6 meses era líder. De 6 cargos tenía en la iglesia. Y le pegaba 3 gritos al pastor y el pastor ya no sabía. Hoy entiendo que Dios tenía un plan. Y que en medio de las cosas equivocadas que vivimos, Dios vio que teníamos intenciones de rendirnos a Él. Porque si hubiera sido por lo que vimos, estaríamos en el mundo los dos. Pero negarnos a nosotros mismos requiere de fe. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, los métodos emocionales y de autoayuda, las prédicas motivacionales, te dicen, Natalie, se te cerraron las puertas, ábrelas tú misma. Iván, las cosas no se han dado, fabrícalas tú. Todo eso es humanismo, eso es androlatría. La Biblia me dice otra cosa. La Biblia dice que las puertas que Dios abre nadie las cierra y las que Él cierra nadie las abre. Va a empezar por ahí. La Biblia dice que es la voluntad de Dios perfecta y agradable, aunque la mía no le parezca. Eso dice la Biblia. Y entender eso cuesta. Por eso esto no es cuestión de aleluya, aleluya. Esto no es cuestión de eso. Esto es cuestión de una relación. Y tener una relación con Jesús no es fácil. Eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? No porque Jesús no la ponga fácil, sino porque nosotros la ponemos difícil. Porque tenemos a un enemigo que antes era nuestro papá, Don Sata, que sabe cuál es nuestra debilidad y que cuando tú te quieres rendir, te va a mandar el dardo. Y usted sabe, hay un dardo impresionante y es el que te tiren en cara lo que tú le pediste perdón a Dios. ¿Cuántos han experimentado eso? Señor, perdóname por esto, y después alguien te la tira en la cara. Ya se te olvidó lo que hiciste. Ese no es la persona, ni es Dios confrontándote, es el diablo hablándote. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides perdón a Dios, Satanás sabe que estás acudiendo a la persona correcta. Porque las personas alrededor de nosotros, a pesar de que usted le pida perdón y se disponga a un cambio de vida, siempre van a buscar ver la silla, la pata por la que cojeas. Porque son humanos. No son seres angelicales, son humanos. Y se van a acordar, y el diablo también les va a recordar lo que les hiciste. Y nos toca aprender a convivir con eso. Toca.
¿Dónde está la fe manifestándose allí? Que a pesar de que las personas que aman te tiren en la cara que tú no has cambiado, tú sigas mirando a Cristo en medio de tu proceso. Eso es fe. ¿Usted sabe lo difícil que es que un hijo te haga ver que tú no eres nadie o que no has cambiado nada? Eso no es fácil. Pero que usted como papá, a pesar de eso, no tiene resentimiento, no tiene rencor, no tiene odio hacia tu hijo y sigue mirando a Cristo, eso es fe. Y esa fe no es emocional. ¿Ya? Hebreos 11, versículo 1 y versículo 2 dice textualmente que la fe es la certeza de lo que esperas y es la convicción de lo que no ves, y que por esa fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Cuando habla de buen testimonio, está hablando de que dejaron una enseñanza a imitar. Pero si usted lee los héroes de la fe, todos se equivocaron. Moisés se equivocó, Abraham se equivocó, Sara la meten en la lista de las heroínas de la fe, y Sara se rió cuando le profetizaron que iba a tener un hijo a los 85 años. ¿Por qué héroes de la fe? Porque a pesar de su debilidad, porque a pesar de las luchas internas, su corazón siguió aferrado a una promesa y a una palabra que vino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Esta palabrita a mí me fascina. Primera de Corintios capítulo 12, verso 9. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Hablábamos de una fe emocional o salvífica. Perfecto. Esto la confirma. Hay una fe que viene del Espíritu Santo con E mayúscula, no de espíritu con E pequeña, que sería alma. Si aquí dijera, ya lo tenemos, 1 Corintios 12, 9. Vamos a leer desde el versículo 8 para entrar en contexto. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo que, y está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. A otro, ¿qué dice? Fe. Mire, quizás hemos leído 1000 veces ese pasaje hasta poder entender que en esa coma, fe, coma, por el mismo Espíritu, encierra el que usted hoy está escuchando esta palabra. ¿Por qué? Porque no se recibe una fe que nos sostiene en Cristo sin haberle abierto el corazón realmente a Cristo. La fe emocional no te va a sostener en el proceso. La fe emocional o salvífica no te va a servir para atravesar el desierto. He allí el motivo por el que muchos empiezan a caminar el desierto y mueren en él. He allí el por qué muchos empiezan a caminar en Cristo y retroceden, porque su fe no ha cambiado. Se quedaron en el impulso, se quedaron en wow, qué bonito, pero es que el evangelio no es bonito. Alguien me dijo que había que crear una atmósfera en la congregación, en el templo, para que la gente se sintiera cómoda, para que fuera agradable. Mira que yo voy donde fulano y las paredes están pintadas con técnicas, el techo es negro, allá atrás tienen unas luces de neón. Eso es un set de televisión. Yo aquí no tengo un set de televisión. De hecho, el templo no es para que usted esté cómodo. El evangelio no es para que usted se sienta cómodo. Si el evangelio fuera para que uno se sintiera cómodo, yo siguiera siendo drogadicto. ¿Por qué?
Porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Corta hacia allá y me corta a mí, me tiene que cortar a mí. Cuando uno predica la palabra no es para el que está sentado o para el que está allí a través de la transmisión conectado. La palabra también me está llegando a mí. La palabra tiene que hablarme también a mí, si no, soy simplemente un motivador, un profesional del púlpito. Y la iglesia no necesita un profesional del púlpito, para eso traigo un locutor. La iglesia necesita ministros, hombres y mujeres de Dios que están caminando un proceso, que somos imperfectos, que son imperfectas, pero que tienen un corazón disponible para cuando Dios le diga te voy a usar. Eso es lo que necesita la iglesia de Cristo. Sin el Espíritu del Santo no hay fe. Así de sencillo. Pastor, y entonces es que yo me aparto todos los fines de semana. Usted no está convertido. Pastor, es que yo caigo cada 2 meses. Usted no está convertido. Usted es un creyente emocional. Las iglesias les dicen simpatizante. Esa palabra no la encuentro en la Biblia, pero tiene un respaldo, un soporte bíblico, que es aquel de cuando el apóstol Pablo toma un vocablo griego que quiere decir los creyentes que son súrquicos, que quieren decir de las emociones, que son los cristianos que escuchan una palabra y dicen aleluya, eso es para mí, pero llegan a la esquina, le ofrecen la cerveza o el tabaquito y dicen este es para mí también. Claro. O sea, ellos creen en un Cristo en sus emociones, pero no han dado el paso para venir a conocer a un Cristo en el Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, no lo digo yo. Romanos, ahí mismito, antes de 1 de Corintios, capítulo 8, en el versículo 9, Pablo le habla a la iglesia de Roma y le dice, vamos a leer desde el versículo 6, para que no digan, es que sacó el versículo del contexto. No, vamos a leer Romanos 8, 6 al 9, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, mira lo que dice, la mente carnal es enemistad contra Dios. Y la mente carnal no es que usted esté pensando locura en todo momento y maldiciendo a Dios, no. Y cuando habla enemistad contra Dios, en el griego original lo que habla es de una cima con S, o sea, un abismo entre Dios y aquel que vive en las emociones. Y ese abismo se atraviesa a través de un puentecito delgadito, porque dice que el camino es estrecho, es angosto, y ese camino se llama Jesucristo, y el cual nos entrega por el Espíritu la fe para atravesar el vacío que nos separa y empezar una vida diferente. Ahora, dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y mira lo que dice, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque es que está en las emociones. Y como vive en las emociones, no está sujeto a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ahí en Romanos 8 dice la ley, Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hace libre de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Mientras yo realmente no me convierta, soy un creyente emocional, esclavo de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Ahora, dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Cuando habla de la ley de Dios, no está hablando de la Torá, porque esa la han interpretado los mesiánicos. No, está hablando de la Torá. No, señor. No, señor. La ley de Dios es lo que dice Romanos 8:2, que es en derecho, conforme se hacen las cosas, se deshacen. Si un juez dicta una sentencia, la cambia con otra sentencia. O sea, una ley abroga otra ley. Y note
que lo que Cristo hace es hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte, no del pecado. El pecado sigue viviendo en esta berraca carne. El pecado sigue aquí, tratando por todos los medios de ganarte la batalla todos los días. Por eso es que hay que orar. Por eso es que hay que huir. Por eso es que hay que evitar. Por eso dice la Biblia, el sabio ve venir el peligro y se aparta. No como el que, uy, la hermanita fulanita sí está buena. Me invitó a las 3 de la mañana a un devocional. Voy para allá porque yo estoy lleno del Espíritu. Sí, pero del Espíritu lascivo, no del Espíritu Santo. Claro. Mire, uno tiene que ser prudente. ¿Por qué? Porque un segundo, una decisión equivocada te cambia todo. Así de sencillo. Entonces, Romanos 8:9 dice, mas ustedes no viven según la carne. Y lo que dice Pablo es fuerte, sino según el Espíritu con E mayúscula. Pero ¿qué es lo que dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Epa, esto es duro, esto es fuerte, pero es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí está el motivo por el cual los creyentes caen y recaen y recaen y recaen y recaen. ¿Por qué? Porque no se han decidido a cambiar su condición. En algún momento le predicaba a una persona que tiene un temperamento de esos volátiles, de esas mujeres que cogen un machete y aquí estoy. Píntamela y te la coloreo. Y me dijo, ¿y usted qué quiere? Que yo cambie mi esencia. Yo, exactamente, eso es. Si tú no cambias tu esencia, no eres de Cristo. Y puede publicar todas las postales cristianas, la alabanza cristiana, los videos bonitos, puede publicar todo eso. Eso no es señal de que usted está convertido. La señal de que usted está convertido se manifiesta en su fruto. Y el fruto de esta persona sigue siendo el mismo. Los que me odian, los odio con doble potencia a la N. Los que me maldicen, los maldigo con doble potencia a la N-O. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sucede? Una vida rendida al Espíritu Santo de Dios es una vida transformada. Te sujetas en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vida rendida a Cristo es una vida que empieza a dar fruto de transformación. Una vida que se ha rendido a Cristo es una vida que se abandona en las manos del Señor para que Dios haga como Él quiere y no como yo pretendo que sea. Es que yo tengo problemas con mi temperamento. Eso es la primera parte del proceso, eso está bien. Pero ¿qué vas a hacer con él? Yo sabía que era drogadicto. Yo sabía que cada vez que abría una bolsa de cocaína me estaba matando. Yo sabía que 2 días sin dormir me estaba matando. Pero ¿y qué había hecho para cambiar eso? Seguía igual. Y cuando Cristo viene y toma control de mi corazón, entendí que para allá no podía volver a mirar. Y fue un proceso. Y usted le pregunta a mi esposa, duré 6 meses encerrado con el Señor y mi esposa. Salía estrictamente a lo necesario. Si iba a comprar algo, le decía a mi esposa, acompáñame. ¿Por qué? Porque ahora era consciente de que en mí había una debilidad, de que era fácil de que cualquiera me invitara a una cerveza y de allí brincaba a 3 días sin dormir. Pero estando con ella, tenía la manera
tenía el apoyo, que es donde la iglesia empieza a ser fundamental en el crecimiento espiritual de alguien, que tenga apoyo. Por eso es que el que no se congrega se marchita. Es como coger una planta, sembrarla y no echarle más agua. Tarde o temprano se va a secar, porque no está recibiendo agua, porque no está recibiendo alimento, porque no está recibiendo el pechiche del que la sembró. ¿Sabían que las plantas perciben hasta el buen trato? Ahora, ¿cuánto más nosotros necesitamos eso? Y en ese proceso de esos 6 meses, Dios obró en mi vida. Cualquier día me dijo mi esposa: amor, hace un año no te tomas un trago. Y les voy a ser sincero, al frente del edificio había un estanco. Y los viernes, cada vez, vivía en el 3er piso. Y cada vez que alguien abría una botella de aguardiente, yo sentía allá en el 3er piso el olor. Claro, y en la garganta me hacía como garganta helada. La garganta estaba seca. Claro, la carne estaba pidiendo lo que le gustaba, porque aguardiente se asociaba con cocaína inmediatamente. Y los dos eran una mezcla explosiva que me hacía desaparecer 2, 3 días, 4 días de la casa. Necesitamos la fe del Espíritu. Para tener la fe del Espíritu es necesario tomar una decisión. Es necesario aceptar primero cómo estoy. Es necesario aceptar que con mi actitud he dañado personas. Es necesario aceptar que me he dañado a mí mismo. Es necesario aceptar que estoy lejos de Dios para proceder a un cambio que realmente me lleve a sostenerme en el proceso de negarme a mí mismo todos los días. Porque negarte a ti mismo no es el día que viniste a Cristo. Negarte a ti mismo es una regla que nos va a tener allí todos los días. Yo no puedo ser de Cristo hoy y drogadicto mañana y pasado mañana vuelvo a ser de Cristo. No, esto no funciona así. O soy de Cristo o no soy de Él. Y el que no es de Cristo, usted sabe de quién es. Todo esto es una introducción. Volvamos a Lucas, capítulo 5, versículo 8. De versículo 1 al 8. Lucas. ...5, 1, 8. Volvemos a Lucas y la pesca milagrosa. La fe emocional no nos permite percibir lo sobrenatural de Dios. Acabamos de leer en Romanos que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede el que está en las emociones. La fe emocional y nuestra lógica y nuestra humanidad nos estorban para caminar con un Dios sobrenatural y todopoderoso. Ay, ¿y ahora qué quiere? Que deje de ser lo que yo era. Exactamente. Esa es la idea. Que no te vean más a ti, sino vean al Cristo que está en ti. Juan, el hermano Juan, tenía un apodo antes de ser cristiano. ¿Cuál era? Juan tenía un apodo. De hecho, parece que era peor que Moisés. Y la Biblia lo dice. El hijo del trueno. O sea, cuando a alguien le dicen, usted es hijo del trueno, estamos hablando de un personaje bien serio. Y usted se da cuenta que el Evangelio de Juan y Primera de Juan y Segunda de Juan y Apocalipsis reflejan es puro amor. Y solo el Espíritu de Dios puede transformar a alguien que era apodado el hijo del trueno en alguien que en sus letras lo único que destila es el amor de Dios a través de su mano. Aleluya. Yo le empezaba a mirar de un
En el nombre de Jesús te sujetas ahora. Ojo, Oscar. Nuestra lógica y nuestra humanidad siguen siendo parte de ese estorbo que en nosotros se levanta contra lo espiritual. Y esto plantea una situación que enfrenta lo natural contra lo espiritual, contra lo sobrenatural de Dios. Ahora, si volvemos al pasaje de Lucas 5:1, Jesús sabía que no habían pescado nada. Jesús sabía. Claro que sabía. Acordémonos que en él habitaba la plenitud de la deidad. Número 1. Pedro, porque Simón allí es Pedro, lo confirma en el versículo 5. ¿Qué dice? Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero notemos algo en el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Jesús le lanza una palabra a Pedro, porque ese es Simón. Acuérdense que era Simón, hijo de Jonás. Ese es Pedro, el temperamental, el emocional, el colérico. Jesús le dijo: boga mar adentro, número 1, y echa tus redes para pescar. Confrontar a Pedro, a Simón en ese momento, Pedro, con esta palabra, no debió ser fácil para Pedro. Porque Pedro se esconde en su lógica y dice: es que toda la noche hemos estado pescando. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que están allí no han dicho: Dios se ha demorado mucho con lo mío? Dios se olvidó de lo que le estoy pidiendo. ¿Dónde está Dios cuando más lo he necesitado? Eso es producto de nuestra lógica y de nuestra humanidad. ¿Ya? Pero Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y hay algo que cualquiera puede decir: pero venga, que vio Jesús en Pedro. Y yo diría: ¿y qué vio en mí? ¿O qué vio en ti? Lo mismo que vio en Pedro: almas necesitadas de misericordia. Jesús sabía cómo lo iba a usar. Jesús sabía qué tenía que hacer con él. Jesús conocía todos los pasos que Pedro tendría que caminar para llegar a ser un Pedro conforme al Espíritu Santo, no un Pedro emocional. Porque Pedro nos revela las dos condiciones del creyente: la parte emocional y la parte espiritual. El Pedro emotivo fue y le cortó la oreja al centurión romano cuando fueron a castigar a Jesús. El Pedro emocional le dijo a Jesús: no te crucifiques tú, yo me crucifico por ti. Y el Pedro emocional, cuando le preguntaron: ¿tú eres de él?, salió corriendo y lo negó 3 veces. Pero el Pedro espiritual, en Hechos capítulo 2, versículo 41, usado por el Espíritu, ahora transformado por Cristo, abre la boca y se convierte en más de 3,000 personas. Epa, hay una diferencia entre ser emocional y ser espiritual. Y si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que dar ese paso, tenemos que dar esa transición en la cual o me atrevo a reconocer cómo estoy y me asqueo de lo que soy. Porque es que, mira, si yo no siento asco de mi pecado, entonces soy cómplice de mi pecado. Si yo no me siento mal a como yo estoy, entonces estoy cómodo en la condición que estoy. Y mientras yo no acepte que necesito un cambio en mi vida, seguiré siendo la misma persona, la misma cosa. No se preocupen, Dios está al control. Mire, en el versículo 8, vamos a leerlo. Viendo esto, ¿qué vio Pedro?
Las barcas se hundían de tantos peces. Las barcas se hundían de tantos peces. ¿Qué dijo Pedro? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Esa actitud de Pedro le valió que Jesús lo escogiera para un propósito. Lo que nos revela que a Jesús no le importa cuál es mi preparación teológica. A Jesús no le interesa cuántos talleres de discipulados he hecho. A Jesús no le importa cuántas Biblias me leí. A Jesús no le importa en cuántos sitios me he congregado, a cuántos seminarios he ido. A Jesús le interesa que mi corazón reconozca que necesita de Él. El Señor me decía anoche: esta palabra es una palabra que va a levantar vida. Es que necesitamos ser levantados. Pero mientras a mí me digan que como yo estoy bien, seguiré caminando igual. La Biblia dice: el padre que ama a su hijo lo corrige. Si usted ve que su hijo le parte las ventanas al vecino, y cuando el vecino viene a reclamar, usted le dice a su hijo: está bien, pártele la otra. Lo que pasa es que esa es una vecina chismosa. Claro, de repente hasta sea verdad, pero nuestro principio es otro. Y al decirle yo a mi hijo que lo que está haciendo incorrecto es bueno, mañana lo va a hacer contra mí. Y él asumirá que es bueno. Mire, los hijos de matrimonios separados son hijos con problemas bien grandes dentro de su corazón. La ausencia de un padre marca. La ausencia de una madre marca. Y la ausencia de Cristo mata. ¿Qué sucede? Nuestra parte natural va a tratar de llenar el vacío que trae. Es fácil criticar a la hija de Romira. Pues él la mira. Esa es la chica del pueblo. Vale, conozco como 20 maridos. Tiene 5 pelados de 5 apellidos diferentes. ¿Qué pensará? Esa es la crítica que hace el mundo. Pero de repente, cuando se detengan a mirar a esa mujer y se den cuenta que su papá la abandonó teniendo 6 meses de nacida, que su mamá a los 6 años se la entregó a la abuela para que la criara, que los tíos la veían como el estorbo que se llevaba un plato de comida de que era de ellos y que por tanto recibió maltrato, azotes. ¿Qué cosa buena tiene esa pobre mujer en su corazón? Nada, tiene vacíos. Y va a buscar llenar los vacíos de la manera que los recibió. En lo natural. En cada marido que busca, está buscando llenar un espacio que debió ser llenado en una familia desde niño. Por eso es de cuidado. Criar, madre soltera es de cuidado. Padre soltero es de cuidado. Padres separados, hijos de matrimonio separado, esto es de cuidado. ¿Sabes por qué? Porque terminamos cayendo en dos polos. En el uno, justificando todo lo que mi hija o que mi hijo haga. Pobrecita, ella es tan linda. Y tiene un temperamento feo, sí, pero yo era igual que ella. No. Porque si uno mira el espejo de uno, ¿a dónde lo llevó lo que uno hizo malo? Tu hija va para el mismo lado. Eso es una maldición. No, eso es una conducta aprendida e imitada. Porque cuando usted cambia de actitud y se da cuenta que su hijo o su hija necesita también ese cambio, usted va a empezar a corregir a tiempo. ¿Por qué? Porque usted es consciente que tiene un problema y se da cuenta que su hijo o que su hija lo heredó o lo imitó. Yo pienso más que se imita. Las conductas no se heredan, se imitan.
Yo decía, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi papá, de abandonar a la mujer y a los hijos. Y lo hice peor. ¿Cierto, Debri? Porque que yo sepa, mi papá no fue drogadicto. Y yo que no hice. Y no me enorgullezco de ello, para nada. ¿Por qué? Porque en lo natural yo digo una cosa, pero no tengo a Cristo en mi vida para darme autoridad sobre aquello que es mi debilidad. La actitud de Pedro es la actitud que denota que sabía quién y qué era Jesús. Él le dice maestro. Miremos la escena, ya vamos a terminar. Jesús llega a la orilla, están las dos barcas. Las barcas vienen con las orejas, como dicen, con las orejas gachas. Como el que sale a vender agua, lleva 2 cajas y se devuelve con 2, y la del amigo que tampoco las vendió. Así llegaron ellos. Y Jesús le dice, oye tú, Simón, echa la barca más allá. Y Simón la echó. Entre otras cosas, ustedes saben por qué Jesús predicaba del mar hacia la orilla. Jesús se la sabía toda. Él sabe todo. Porque el viento viene del mar a la playa. No necesitaba amplificador como nosotros. Hablaba y el viento le llevaba la palabra a la multitud. Por eso le dijo, préstame la barca y échala más allá. Y desde la barca la palabra estaba llegando. Y Jesús paga. Oiga, esto que voy a decir, no pensé decirlo yo, pero Jesús paga por servirle. Se lo digo, Jesús paga por servirle. Ninguno de nosotros va a llegar al reino de los cielos a decirle al Padre o a Jesús, te serví tanto tiempo y a mí ¿qué me diste? Nada me diste. Ninguno. Jesús le dijo a Pedro, ahora echen la red. Y es cuando Pedro viene y dice, pero si la hemos tirado toda la noche. Y eso tiene un contexto. Los pescadores salen a pescar en la noche, que es cuando los peces suben. En el día por el sol bajan. Y ellos habían tirado toda la noche, tire red, y las barcas estaban vacías. Pero Jesús les dijo, en mi nombre, oye, tira la red. Y Pedro dijo, por tu palabra la voy a hacer. Y la palabra fue respaldada. Dice que tuvieron que llamar a los otros para que los ayudaran porque las redes se rompían. Imaginemos que esa barca donde está Jesús y donde estaba Pedro es la iglesia. Una iglesia que necesita ser renovada por el Espíritu, no por las emociones. Una iglesia que entiende que tiene una responsabilidad demasiado grande en este tiempo y en este mundo en el cual estamos. Una iglesia compuesta por hombres y mujeres imperfectos como somos todos, pero dispuestos a decirle a alguien, a pesar de tu condición, hay esperanza. La fe no solo es llevarte a creer que vas a recibir cosas. Eso es parte de. La fe también es la que nos confronta y nos muestra realmente cómo estamos. La fe, por el Espíritu, nos convence de arrepentimiento. Y terminamos con esta cita. Busque conmigo Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Juan 16, 7 en adelante. Aquí habla Jesús
Y le dice a los discípulos: yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, se los envío. Ustedes recuerdan que Pedro le dijo a Jesús: Señor, tal cosa tú no hagas, yo hasta mi vida daría por ti. Era el diablo hablándole a Jesús a través de Pedro, porque ni más ni menos estaba estorbando que la salvación fuera derramada hacia todo el que creyera en Jesús. Estaba tratando de estorbar que el Espíritu Santo viniera sobre el mundo, porque el Espíritu Santo se está moviendo. No que dentro de la iglesia, no, Señor. Aquí dice, la Biblia dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Si nosotros nos sentamos allá al frente, 3 hermanos, allí está el Espíritu Santo. Hermana Milena, ¿se acuerda la noche? Germán estaba, creo, que tuvimos que hacer el servicio debajo de un árbol de mango, porque nos echaron de la casa donde hacíamos los servicios, no por falta de pago, aclaro, sino porque se cansaron de tener la iglesia allí, sino que Dios lo permitió para podernos traer para acá. Y nosotros habíamos dicho un día: si nosotros vamos debajo de un árbol de mango y nos agarramos de la mano a predicar, allí está el Espíritu Santo. Y esa noche hicimos el servicio allí debajo del palo de mango, los que llegamos. Y de allí el Señor nos trajo en un proceso, porque la realidad es que el plan de Dios no es que construyamos templos, sino que seamos templo. Ese enfoque de que el próximo domingo cada uno me trae 2 bolsas de cemento porque vamos a ampliar y tal para allá. Si hubiera la necesidad, Dios proveería la manera de que se hiciera. En Barranca, Guajira, tuve la oportunidad de tratar de mediar en una situación de una congregación que se partió en 2. Los ricos para acá y los pobres para allá. Yo tenía la opción de hablar con los ricos y hablar con los pobres. Íbamos a abrir iglesia en Barranca, Guajira. Teníamos la casa lista, ya estaba palabreado el arriendo de la casa. Había alguien dispuesto a poner las sillas, el sonido, todo. Pero hubo un detalle que les dije: yo a Dios le pedí algo, y es que la iglesia que yo pastoree debe ser una iglesia donde un médico se siente con una muchacha de servicio, donde un rico se siente con un pobre, juntos de la mano puedan adorar a Cristo. Los ricos me dijeron: no, Señor, nosotros con la gente de los cerezos no nos vamos a congregar. Entendí que no tenía que abrir iglesia ya, porque yo no puedo estar ufanándome de que tengo tantas obras. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la gloria es para Dios, es el que hace. Cuando hay la necesidad, Él la suple. Estamos aquí por misericordia. Si yo dijera: vamos a recoger aquí 2 meses de arriendo en este momento, no lo recogemos. No lo recogemos. Pero el día que toca pagar, Dios suple. Dios hace. ¿Por qué? Porque es que el plan de Dios no es el templo lujoso, sino un corazón donde pueda morar cómodamente el Espíritu Santo. Jesús le dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, versículo 8, convencerá al mundo. Por eso te digo, el Espíritu Santo no está aquí nada más, se está paseando también allá. ¿De dónde saca usted eso? ¡Claro! Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y entonces, ¿cómo nos convenció a nosotros? Cuando a mí me predicaron, yo no estaba en una iglesia. Yo estaba amanecido de 2 días el día que me habló Juan Barros de Cristo. Tenía una botella de trago debajo del brazo y tenía droga en el bolsillo. Yo no estaba en un lugar santo. Pero allí Dios hizo algo. Allí Dios se glorificó de alguna manera. Pero era que ya yo le había dicho 1 año atrás: si tú eres real, no puedo más.
más de aquella oración apoteósica, pomposa, calcada de los manuales. Es tu oración personal. Es tu decisión personal de venir a Cristo y decirle: ¿sabes qué? Me avergüenzo de lo que soy. Perdóname porque he escuchado tanto de ti, pero hago lo que me da la gana. Perdóname. Eso es más sensato que aquella oración retórica. Amadísimo, excelentísimo, poderosísimo Dios eterno, el Dios de Israel, de Jacob, de Abraham, el Dios de Germán, el Dios de Rosenberg, el Dios de Milena, aleluya. A ti te interpelo en este momento por medio del excelentísimo poder. No, hombre, no, quitémonos esa locura y seamos genuinos con Dios, porque al final, delante de Él, estamos desnudos. Delante de Él no hay maquillaje. Y qué bueno poder tomar esta palabra hoy y entender que hay cosas que estamos esperando, y que no es que Dios se olvidó de nada, sino que simplemente Dios está esperando una decisión mía. Sean santos, porque nuestro Padre en los cielos es santo. Una cosa es tener una fe sin Cristo, y otra cosa es ser un débil en la fe. Esta es otra cosa. Romanos 14:1, terminamos con esto. Por mí quisiera seguir predicando hasta las 3 de la tarde. Este es uno de los temas que a uno le fascina compartir. Romanos 14:1 dice el apóstol Pablo a la iglesia: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El pastor, ¿quién lo ve? 60 años, parece un curicagao ahí, míralo, sin media, se le ven los tobillos. Y yo me siento bien así, ¿eh? ¿Cuál es el problema? El día que Dios me diga que me vista de evangélico, pantalón brillante, camisa brillante, me lo pongo. Yo los tengo guardados. Sino que me gusta así, me siento bien así. Dios no me ha dicho que le desagrada. A Dios le desagrada lo que tenga en mi corazón. Mira la hermanita, ayuna 30 veces al día, hay 30 veces al mes. Se va a volver loca. Esa es su relación con Dios. Yo respeto lo que ella haga si es para Dios. Pero la que ayuna los 30 días, yo no veo que el pastor convoque ayuno todos los fines de semana. ¿Por qué no tenemos culto de ayuno aquí? Le voy a explicar por qué. ¿Por qué no dicen el aviso, ayunos tal día? Porque el ayuno no es un culto. No. El ayuno es una decisión personal que el Espíritu Santo coloca en nosotros cuando tenemos una intimidad con Dios y nos revela que necesitamos quebrantarnos. Yo he convocado domingos, les invito a que ayunemos el domingo. Y cuando ayuno yo no aviso. Yo en lo personal, mi esposa me dice, ¿vas a desayunar? No, estoy en ayuno hoy. Ya, porque es entre Dios y yo. Yo me voy a Isaías 58. El verdadero ayuno no es poner cara de hambre. Oye, hermanito, aleluya, estoy en ayuno. Eso no sirve. Eso es vanagloria. El verdadero ayuno es tu intimidad con Dios. Cuando tú vas delante de Él y le dices, ¿sabes qué? Yo necesito quebrantar mi carne, yo necesito quebrantar mi corazón. Señor, yo tengo este problema y no he podido resolverlo. Y vengo a ti y me privo del alimento, porque en medio de mi quebrantamiento, quebranto también mi corazón delante de ti. Porque usted acabándose de comer un plato de guandú con carne salada, usted no va para el espíritu, usted va a dormir. Por lo menos yo haría eso.
Rosenberg, ¿qué tal un bocachico en cabrito así de medio metro? Que va a pensar uno, se lo come y después vas a orar. Yo no oro, me lo como y voy a dormir, eso voy a dormir. Entonces, el ayuno es una disciplina. Cuando yo convoco un culto de ayuno, estoy convirtiendo el ayuno en una religión, y el ayuno no es religión, el ayuno es decisión personal. De hecho, el ayuno no se originó en Israel, no lo originaron los hebreos. Los egipcios ayunaban, los asirios ayunaban, los sumerios ayunaban. Hay gente en el mundo que ayuna a nivel terapéutico para desintoxicarse. Lo que pasa es que cuando uno predica este tipo de cosas, la gente dice, ya viene, me está tirando. No, yo no te estoy tirando. Te estoy hablando una verdad. Te estoy quitando una carga de encima. Te estoy diciendo, hazlo. Cuando tú lo sientas, hágalo. Pero no juzgue al que no siente que tú, que lo está haciendo como tú. El apóstol Pablo fue claro. ¿Ya? Que nadie te juzgue ni por comida, ni por bebida, ni por fiesta. El que lo hace para el Señor, hágalo para el Señor. Pero no juzgue a aquel que usted ve que no hace las cosas como a usted le parece. De hecho, la iglesia de Cristo no debiera tener, y lo digo aquí, es una opinión personal. Aclaro, no es un dogma. Usted no ve aquí en la cartelera programación. Tal día fulano, tal día fulano. Esto no es un colegio, esto no es una universidad, ni es una empresa. La hermana Ludis ahora va a orar por los diezmos y ofrendas, y ella no sabía. Se está enterando, ya sabe. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo debe estar constituida por hombres y mujeres dispuestos. Ya, listo, sencillo. No, hermano Germán, vas a predicar el miércoles, te doy 2 meses para que prepare la prédica. Hombre, ¿cómo así? Cuando usted tiene relación, usted abre la Biblia y Dios le habla y lo usa para hablarle al pueblo. Se acabó. No es así. Yo lo veo de esa manera tan práctica, porque el evangelio debe ser práctico. Tenemos tantas cosas dentro de nosotros por entregar para meternos encima la carga teológica, el orden, no sé qué. El hermano Oscar, el próximo domingo, le agradezco que no me traiga gorra. Y si va a traer, tiene que decir una gorra que diga Cristo vive. ¿Ya? No me venga con camiseta verde, sino con una camiseta blanca y un pantalón azul cielo que diga en la hebilla, Jesús es, mi corazón es de Jesús. ¿Ya? Y la hermana Debris, cuidado que la próxima semana no me dice 20 veces gloria a Dios, porque entonces usted está en pecado. ¿Dónde está? La verdadera libertad en el Espíritu es permitir que el Espíritu fluya a través de ti, a través de cada uno de nosotros, de tal manera que lo que haga te transforme, te edifique y transforme y edifique a los que están alrededor tuyo. A veces preguntamos, mis hijos no se han convertido, ¿por qué? Mírate al espejo y pregúntale al Espíritu Santo que están viendo tus hijos en ti que no quieren para su vida. ¿Por qué? Y yo lo dije cuando empezamos el ministerio, iglesia, la Biblia dice, Eduardo, mira, la Biblia dice, Andrea, cuidado, mira esto, cuidado con mirar, cuidado con hablar. ¡Ey! Le estaba poniendo a mis hijos una lápida en el hombro. Hijos de pastor. No, ellos son hijos de Carlos Eduardo Torres y Debris Morales Rico. No son hijos de pastor. Son hijos de Carlos Torres y Debris Morales. Que tenemos un ministerio, que tenemos un llamado y tenemos una obligación, un deber con el Señor, es otra cosa. Pero la gloria sea para Dios. En medio de la imperfección de ellos, ninguno puede venir a decirme, allá está el hijo suyo levantando a trompar a la esposa. Ahí lo acabo de ver, mira, dijo el pastor, ve, tiene 3 días parrandeando aquí a la vuelta. La hija del pastor, le he conocido 7 maridos y ahora consiguió un bobo para casarse.
Sí, estoy hablando de lo que dice el mundo, de los hijos de los pastores. No. ¿Y qué va a decir del otro? Ese ni habla, viene a la iglesia y no dice ni pío. Debe ser que lo traen obligado. No. No. Así como usted me ve aquí, así soy en mi casa. Así como hablo en mi casa, predico. Porque yo no debo tener dos caras. Porque para mí sería tener una doble moral. Mi nuera, mi futuro yerno, me conocen y saben tal y como soy yo. ¿Para qué me voy a poner con ese que, aleluya, bienvenidas sois vosotros, pequeñitos del Señor, Jonathan y Stephanie, bienvenidas a esta familia espiritual? No, no. Al final, la gente tiene que leer a Cristo en nosotros. ¿Usted quiere caminar en victoria? Pídale al Espíritu Santo que tome control de su corazón. ¿Usted quiere transformar su vida? Dígale a Cristo que ya está cansado, está cansada de la vida que ha vivido. Has escuchado suficiente palabra. Has oído todo lo que Dios quería decirte. Ahora te toca a ti. Ahora es tu decisión. Porque Dios no va a obligar a nadie. Si algo tengo claro, es que Dios no obliga a nadie. No se preocupe. Es que, pastor, usted no entiende, me preocupa la carga que mis hijos no se conviertan. Conviértete tú. Vive tu evangelio y deja que Dios haga en ellos. Eso es fe. Es que mi marido, pastor, ese hombre es un ácido, ese patea a todo el que llega. Oremos por él, pero muéstrele a Cristo. No, porque un pastor me dijo que me separe de ese hijo del diablo. A mí la Biblia no me dice eso. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:1 que la mujer que se convierte y el marido no convertido, dice, gánenselo sin palabras por su conducta. Yo conozco testimonios de hermanas que me han dicho, el pastor me dijo, ¿usted qué opina? El pastor me dijo que me separara de mi esposo. ¿Por qué? Porque él es inconverso. ¿Y su pastor no ha leído la Biblia? Dios no destruye familias, Dios restaura familias. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo el que le diga, hermana Yamile, sepárese? Porque ese hombre no le sirve. Sí, está casada, se convirtió, quizás él no, ganételo, ese es el reto. Y si no se convierte en el tiempo que estamos aquí, usted no sabe lo que Dios está haciendo en los secretos de las personas que están alrededor de nosotros. Mira, yo me sorprendo. Nosotros oramos como familia, compartimos. Nosotros como familia somos una familia normal. No que caminamos en los aires celestiales del tercer cielo, no, mentira. Nosotros caminamos, somos normales. Llega la AAA los 2 meses a timbrarme igual. Todo es igual. Pero yo me sorprendo cuando Elías llega y abre la boca y sin más ni más dice, yo te pa. Quiere decir que la parte de Cristo que estamos modelando la están recibiendo. Y Elías tiene 11 añitos. Yo la palabra mundano no la uso, para mí eso es una palabra demasiado fuerte. Y estando Elías de 6 añitos, 5 añitos, le dijo a Eduardo un día, Eduardo, arrepiéntete, mundano. Y Eduardo vino, papá, tú lo mandaste a que me dijera eso. Y yo, no, esas palabras no son mías. Por algo se lo digo, listo. Pero el fruto de lo que yo veo en mi hijo como papá, porque Eduardo ahora es papá, como marido, como esposo, yo digo, wow, Dios está haciendo cosas tremendas. Dios hace en los secretos, Dios hace en el silencio. Antes de ayer publiqué en el grupo que tenemos, dije, los amo. No me canso de darle gracias a Dios por la esposa y los hijos que me dio, los amo. Y Eduardo me llamó en la noche a decirme, papá, ¿te pasó algo? ¿Pasó algo en la casa?
Yo no, ¿por qué? Por lo que escribiste en el grupo. Eso me pone a pensar que hay que decirlo más seguido. Sí, claro, se trata de eso. Entonces, mira, la iglesia de Cristo no es un campo de concentración, no es un sitio de religión. Estamos en el mejor lugar, en la mejor posición. Tenemos una postura de privilegio en este momento, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Dios nos está dando la oportunidad de caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Jesús le dijo a Pedro: tira la red, boga mar adentro. Jesús te dice hoy: oye, esfuérzate un poco más. No basta con lo que has oído, ahora te toca hacer. No basta con que sepas lo que dice, ahora muévete tú. Ahora pon de tu parte. Tú no puedes pasarte la vida oyendo palabras cada mes, cada 2 meses, cada 15 días, pero tu vida sigue igual. Tu relación sigue igual, no tomas decisiones. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de creer en lo que recibo en el oído y que llega a mi corazón. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Pregunte quién es Vicente. Pregunte por ahí quién es Vicente. Alguien que pregunte quién es Vicente. Pregunte. Pregunte quién es Vicente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en el Espíritu, estamos entendiéndolo. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por su palabra. Y de verdad, agradecido por cada uno de ustedes que están aquí hoy, por cada uno de ustedes que nos han seguido durante estos años allí. Facebook se ha puesto difícil en estos 2 últimos días, pero estaremos hasta que el Señor lo permita, no se preocupen. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, que allí seguiremos hasta que Dios lo permita también. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Tú eres digno de ella, tú te la mereces. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en este día. Le damos gracias a que tu Espíritu Santo se ha movido, ha estado con nosotros en este tiempo. Obedecer, como dice tu palabra. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por cada corazón que hoy se dispone a poner por obra lo que nos enseñas. Vamos, iglesia. En el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, tú sabes en qué condición vino cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo entramos por esa puerta? ¿Cómo está cada uno de los que están allí en esa transmisión? Tú conoces quién tiene aflicción. Tú sabes quién expresa de la debilidad. Tú sabes quién está cautivo por su temperamento. Tú sabes quién tiene desánimo, tristeza, depresión, ansiedad, temor, duda. Oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote que tu Espíritu pueda venir a cada corazón hoy y animarnos y animarles a tomar decisiones, a rendirse a Cristo, a rendir su corazón, a poderte decir: tú eres grande, Dios, a pesar de mis equivocaciones,
a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis caídas, tu amor incondicional me sigue buscando, me sigue llamando, me sigues hablando. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por favor que ministres cada vida que está aquí hoy, que a través de ellos y de ellas ministre sus familias, ministre sus corazones. Y Padre, permite que en este tiempo de oscuridad a nivel mundial, la iglesia de Cristo sea portadora de luz, sea portadora de tu evangelio de misericordia, de perdón, de restauración, de restitución y de amor. En el nombre de Jesús. Y Dios, gracias por habernos alcanzado en el momento preciso, porque tu Espíritu sigue trabajando en nosotros y anhelamos que siga tocando corazones, que siga tratando con nuestra familia y que podamos testificar que valió la pena abrir nuestro corazón a ti, valió la pena haber rendido nuestro corazón a Cristo, valió la pena haberle dicho: Señor Jesucristo, sé desde hoy mi Salvador y mi Señor. Gracias te damos por este tiempo y por favor, amado Padre Celestial, permite que esta palabra pueda edificar, restaurar, confrontar, levantar vidas que se encuentran caídas en este tiempo y afianzar a aquellos que hoy perseveran en tu presencia, que hoy siguen fieles a tu llamado. Por una iglesia en victoria, por una iglesia que camina de gloria en gloria, por una iglesia que boga mar adentro, por una iglesia que ve más allá de lo que se ve normalmente. Te damos la gloria y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y recibe, amado Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Antes de terminar la transmisión, quiero invitar a mis hermanas y hermanos que están allí en la distancia a que, si el Señor les permite y si está en sus corazones, puedan ofrendar, puedan respaldar este ministerio y con ello permitirnos seguir adelante, poder expandir el reino de Cristo. Dios les bendiga y, si el Señor lo permite, el próximo miércoles estaremos nuevamente por aquí por Facebook.